Somos Valentina Arango y Andrés Felipe Molina. Nuestro trabajo trata del aprendizaje para estimar la clase de probabilidades de diagnóstico de cáncer, utilizando microarrays de metilación de ADN. Para empezar, les quiero hablar de la metilación de ADN. ¿Qué es la metilación de ADN? La metilación de ADN constituye como un marcador epigenético. Este marcador identifica la cadena molde durante la replicación del ADN y también puede identificar el origen progenitor de regiones impresas, la impresión genómica y la expresión génica. Ahora, ¿qué es el microarray de metilación de ADN? El microarray es una tecnología en desarrollo para estudiar la expresión de muchos genes. Este consiste en colocar miles de secuencias génicas en lugares determinados sobre un portaobjetos de vidrio llamado chip. Esta muestra que se coloca sobre este portaobjetos contiene ADN o ARN y este se pone en contacto con el chip presente. Ahora mi compañero les va a hablar sobre el cáncer. Buenas noches. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células. A medida que el cuerpo las necesita, cuando las células normalmente envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola y a medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas se dañan las células viejas dañadas sobreviven cuando deberían de morir y las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos más cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer los tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo. Los objetivos. Un objetivo es encontrar el algoritmo adecuado para realizar el diagnóstico de cáncer basado en datos de metilación de ADN. Otro de los objetivos es estratificar a los pacientes con cáncer. Por lo tanto, la metilación de ADN para poder demostrar y específicamente el adecuado diagnóstico y el pronóstico y la predicción del tratamiento individualizado del cáncer, debido a que el metiloma del cáncer es una combinación de cambios de metilación de ADN adquiridos somáticamente. Mi compañera les va a hablar sobre la metodología. Bueno, les voy a hablar sobre los diferentes clasificadores que se usaron en este procedimiento. El primero de ellos es el Random Forest, o también la abreviación que es FR. Este clasificador consta de un algoritmo de aprendizaje supervisado. Ese puede utilizarse tanto como para clasificación y para regresión. También es un algoritmo que es muy flexible y fácil de utilizar. Este algoritmo consta de un bosque que está compuesto por árboles. Se dice que entre más árboles tiene este bosque, es más robusto. Los bosques aleatorios crean árboles de decisión sobre muestras de datos seleccionadas. Esas muestras de datos son seleccionadas al azar. En estos bosques podemos obtener predicciones de cada árbol y seleccionar la mejor solución mediante votación. En estos bosques también nos proporcionan
un indicador bastante bueno. Este indicador tiene que ver con la importancia del funcionamiento del algoritmo. Ahora, ¿cómo funciona? El funcionamiento de este algoritmo consta en la selección de muestras aleatorias de un conjunto. Este conjunto de muestras son datos predeterminados. Luego de esto se construye un árbol de decisión para cada muestra y dichos árboles, cada uno nos arroja un resultado de predicción. Y con ese resultado ya se somete a la votación y ahí arroja un resultado final. Las ventajas de este clasificador es que los bosques aleatorios se consideran un método muy preciso y también muy robusto debido a la cantidad de árboles de decisión que participan en el proceso. Eso quiere decir que entre más árboles de decisión hayan en el procedimiento, el bosque será más robusto. Ahora, una de las desventajas es que estos bosques son un poquito tardíos en generar la predicción. Esto se debe a la cantidad de árboles que conformen el bosque. Entre más árboles hayan, se va a tardar más en arrojar la predicción. Ahora nuestro compañero nos va a hablar sobre el siguiente clasificador. El siguiente clasificador es el ElasticNet o ELNet. Este influye, cada una de las penalizaciones está controlada por el hiperparámetro alfa. Su valor está comprendido entre los intervalos entre 0 y 1. Cuando alfa vale 0 se aplica el rígido y cuando alfa vale 1 se aplica el laxo. La combinación de ambas penalizaciones suele dar lugar a un buen resultado. Una estrategia frecuente utiliza es asignarle casi todo el peso a la penalización alfa, muy aproximado a 1. Para poder conseguir y seleccionar predictorias y un poco a la L2 para dar cierta estabilidad en el caso de que algunas predicciones estén sin algún modelo lineal, contiene muchas variables predictorias. O si estas variables están correlacionadas, las estimaciones de los parámetros de ENCO estándar tienen una gran variación por el modelo que no es confiable. Para contrarrestar esto, pueden utilizar la regulación de una técnica que permite disminuir esta valoración a costa de introducir algún sesgo o encontrar un buen equilibrio entre el sesgo y la variación. Permite minimizar el error de todo el modelo. Hay 3 técnicas de regulación populares, cada una de las cuales tiene como objetivo disminuir el tamaño de los coeficientes. Rígida regresión, que penaliza la suma del coeficiente del cuadrado penalización L2. Regresión de Lexo, que penaliza la suma de los valores absolutos de los coeficientes de penalización L1. Y ElasticNet, una combinación de Convenza y Reged y Lexo. El tamaño de los términos de penalización respectivos se pueden ajustar mediante unas validaciones cruzadas para encontrar el mejor ajuste del modelo. El paquete R que implementa modelo lineal, regulación de Sglin para ajustar ElasticNet
el curso también es lugar para él. Mi compañera les va a hablar de la otra validación. Bueno, el otro clasificador del que les voy a hablar recibe el nombre de soporte de máquina de vectores o SVM. El objetivo que tiene ese clasificador es separar el conjunto de datos dado de la mejor manera posible. También seleccionar un hiperplano con el máximo de margen posible. Este máximo de margen se selecciona entre los vectores de soporte en el conjunto de datos. Los puntos más cercanos se conocen como margen. Lo bueno de este clasificador, o una de las ventajas, es que ofrece una precisión muy alta en comparación con los otros clasificadores. Esta precisión muy alta que ofrece se puede identificar en la regresión logística y los árboles de decisión. Este clasificador también es conocido por su truco de kernel, que maneja espacios de entrada no lineales. Este truco se utiliza en una variedad de aplicaciones como detección de rostros, detección de intrusos, clasificación de correos electrónicos, artículos, noticias y también en clasificación de genes, que fue de la manera como se utilizó en este artículo. Ahora, este clasificador lo que busca en el hiperplano marginal se realiza de la siguiente manera. Primero, genera un hiperplano que segrega las clases de la mejor manera. Seguido de esto, de haber seleccionado el hiperplano, con la máxima segregación de puntos, arroja los datos más cercanos que éste pudo leer. Ahora, una de las ventajas es que este clasificador usa menos memoria porque usan un subconjunto de puntos de entrenamiento en la fase de decisión. Y una de las desventajas es que no es adecuado para grandes conjuntos de datos. Esto se debe a su alto tiempo de entrenamiento y por ende nos llevaría mucho más tiempo. Ahora mi compañero les va a hablar sobre los hallazgos principales que se pudieron lograr con estos clasificadores. De los cuatro clasificadores que se hablaron del tema, para variar la base de datos que se usó como para variar lo del cáncer, la mejor resultó ser ELNet, ya que demostró que ese es el mejor algoritmo que tiene la ventaja en el término de enlazo, puede seleccionar su conjunto de sondas CPG adecuadas para la posterior identificación de biomarcadores. Ya. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y por escucharnos.